Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores y señoras legisladores. Como dije al principio, para mí es un honor comparecer hoy aquí con todo el equipo a poder realizar comentarios y realizar respuestas a algunas de las afirmaciones que han sido presentadas por el senador Botana. Yo tengo preparado una pequeña intervención que creo que alude a todos los temas que han sido puestos a consideración por el señor legislador Botana, y por lo tanto voy a atenerme a ello y voy a ir enfatizando los comentarios y las respuestas en cada uno de los puntos en los que voy a ir entrando. Yo no puedo, como ministro de Economía, habiendo sido convocado por el Parlamento para poder dar la visión de la política económica del gobierno, no permitirme tomarme unos minutos para poner sobre la mesa cuál es la visión del gobierno en distintos temas. En particular, el primer tema es en relación al contexto internacional y al contexto global de la economía, algo que me parece que es sustancial para una pequeña economía abierta al mundo. Lo primero, algo que hemos enfatizado en diversas ocasiones, estamos ante un escenario de cambios vertiginosos que están asociados a los desafíos que el cambio climático pone sobre la mesa, que están asociados a la irrupción de la inteligencia artificial y los impactos que esto tiene sobre el mundo del trabajo, y claramente a tensiones geopolíticas como las que no hemos visto en los últimos 70 años. Ese fenómeno de convergencia de procesos está acompañado por un fenómeno creciente de desencanto con la globalización que ha dado lugar a la ruptura de un conjunto de consensos que han gobernado la economía internacional en los últimos 70 años, asociados a la libre movilidad de personas, bienes y capitales y al multilateralismo como mecanismo de gobernanza global. Esa ruptura de consensos está fuertemente asentada en un desencanto con la globalización que está provocada por la deslocalización industrial, los aumentos de la desigualdad en Occidente y sobre todo por la emergencia de iniciativas de tipo populista, proteccionista en diversos lugares. O sea que para un pequeño país abierto al mundo que tiene que tomar decisiones de política económica y decisiones de relaciones internacionales, este escenario claramente es un escenario diferente, al punto tal que el debate a nivel global, a nivel de la política pública, el debate de política pública hoy ha vuelto o hay un retorno sobre el debate de las políticas industriales. A cada foro que nos toca participar a los funcionarios de gobierno uruguayo en el exterior, el tema de las políticas industriales, la forma en la que el proteccionismo se reedita, forma parte de la discusión. Y este es un tema bien importante para un país como Uruguay, porque de un largo periodo de políticas industriales mal implementadas en Uruguay, ingresamos en territorio de muy bajo crecimiento, altos niveles de inflación y políticas desacertadas para el bienestar general de la economía. Y por lo tanto es un tema sobre el que tenemos que estar bien vigilantes, porque tanto los organismos internacionales de crédito como los ámbitos institucionales globales están promoviendo estos temas como temas relevantes. Quiero empezar mostrando alguna gráfica que me puede permitir ilustrar algunas de las cosas que voy a ir diciendo en los próximos minutos, pero lo primero que quiero poner sobre la mesa, que ese contexto de fuerte desencanto y de recalibración de la economía internacional está asociado a este tipo de fenómenos. Estas son gráficas que yo ya he mostrado en otras comparecencias en las que he estado en el Parlamento, y lo que muestran es que los niveles de incertidumbre y los niveles de volatilidad a la que la economía internacional ha estado sometida en los últimos 2 años son elementos inobservables en la historia reciente. Probablemente son mucho menos visibles y mucho menos claros para la población en general que aspectos como los que tuvieron trágicamente lugar en el año 2020 y 2021, pero son efectos que tienen distorsiones sostenidas en la economía global y que están jalonando, además de estos cambios tendenciales a nivel internacional, las decisiones de política económica. O sea que claramente la política económica de Uruguay, el gobierno de Uruguay y en general la situación económica de Uruguay, quienes toman decisiones de tipo empresarial, transitan por aguas internacionales de tipo turbulento, no solamente por estos cambios de orientación y estos desafíos que a nivel global se están poniendo
poniendo sobre la mesa, sino por los efectos que estas variables tienen o estas decisiones tienen sobre la estabilidad del comercio internacional, la estabilidad de la regla de juego, la estabilidad de los flujos financieros y los efectos colaterales que este tipo de fenómenos tienen. Ante ese fenómeno, ante ese contexto internacional, ¿cuál es la orientación estratégica que el gobierno ha puesto sobre la mesa? Y me parece que es importante subrayar por algunas consideraciones que el senador Botana hacía sobre el final de su intervención. En primer lugar, un pragmatismo comercial enorme, extraordinario, reconociendo que Uruguay tiene una enorme cantidad de desafíos en materia política internacional, en la medida que es un país que no solamente es abierto, sino que tiene vínculos comerciales con distintos lugares del mundo muy sustanciales. En primer lugar, el principal socio comercial de Uruguay en bienes, como ustedes saben bien, es China, el principal socio comercial en servicios es Estados Unidos y el principal origen de la inversión extranjera directa es la Unión Europea. Eso configura en este escenario que yo acabo de describir muy brevemente una enorme cantidad de desafíos y por eso es la razón por la cual el pragmatismo comercial y la adhesión a buenas prácticas internacionales constituye el eje estratégico sobre el cual la política económica se construye mirando hacia afuera. Y el segundo elemento que me parece muy importante y sobre el que voy a volver en diversos momentos de mi intervención es que la competitividad, el factor de competitividad que Uruguay tiene que destacar y que tiene que fortalecer es que la confianza, la estabilidad y la calidad de vida son, en este mundo turbulento, incierto y con altos niveles de tensión de tipo geopolítico, el principal activo que tiene el país y el principal activo que nosotros debemos preservar. Y en buena medida esa calidad de vida, esa confianza y esa estabilidad están fuertemente relacionados con una serie de aspectos que han sido expuestos por el senador Sergio Botana. Déjenme, dicho eso, respecto a cuál es el contexto global y cuál es la orientación estratégica del gobierno, repetir de manera muy breve, porque en eso está basada la visión del gobierno, la visión de la política económica sobre la que estamos trabajando, algunas lecciones de la historia, de nuestra historia económica reciente. Problemas que Uruguay ha tenido a lo largo de su desarrollo económico de los últimos 70, 80 años que nos han puesto en la necesidad de revisar un conjunto de aspectos de la política económica. En primer lugar, a lo largo de su historia, Uruguay ha tenido una insuficiente integración económica al mundo. Es verdad que esto constituye un consenso desde hace aproximadamente unos 40 años sobre lo que los distintos gobiernos han trabajado, pero este es un aspecto que no debemos olvidar. Todas las decisiones en materia de política económica para un pequeño país de 3 millones de habitantes que habita en un mundo donde las tecnologías están concebidas para escalas mayores, tienen que estar fuertemente orientadas hacia el exterior para poder desarrollar negocios, dar niveles de rentabilidad a las compañías, de modo que puedan integrarse activamente al mundo. En segundo lugar, a lo largo de la historia hemos tenido una escasa profundidad y sofisticación de nuestro sistema financiero, algo que persiste hasta el día de hoy. Nuestro sistema financiero tiene un grado de desarrollo insuficiente, lo que no permite diversificar adecuadamente los riesgos, financiar el desarrollo, y eso ha sido una traba al crecimiento. En eso el Banco Central, más allá de algunas consideraciones críticas que después aprovecharé para comentar, está trabajando firmemente porque tenemos que salir de, por ejemplo, que el país solamente tenga un 30% del PIB en términos de crédito al sector privado, cuando en realidad un país del tamaño de Uruguay debería tener por lo menos niveles de crédito en porcentaje del PIB del orden del 50%. Así que esta es una materia muy relevante para la estrategia que el gobierno está llevando adelante. En tercer lugar, la historia de Uruguay, a pesar de las correcciones desarrolladas desde el principio del siglo XXI, ha tenido una baja acumulación de capital humano, bajos niveles de inversión en educación durante periodos muy prolongados de tiempo han dado lugar a un insuficiente stock de capital humano. Solamente permito recordar que hasta el año 2005 la inversión como porcentaje del PIB en el sector educativo era del orden del 2,6, 2,7 del producto, lo que nos hacía ser uno de los países con menor nivel de inversión en educación en la región. Eso fue progresivamente mejorado en los años sucesivos, seguramente estamos lejos de alcanzar los niveles que son deseables y que son relevantes, pero creo que tenemos un consenso a nivel de la economía de que este es un camino sobre el que tenemos que persistir.
En tercer lugar, este es un país, y esto es un tema sobre el que voy a volver, de tradición de elevada inflación, con todos los fenómenos que la inflación ha generado, distribución del ingreso regresiva, tasas de descuento elevadas de los agentes que impiden que las inversiones o los horizontes de inversión sean largos, afectación de la rentabilidad, costo del crédito extraordinario que restringe la inversión. En cuarto lugar, déficits fiscales elevados y persistentes a lo largo de la historia, algo que genera diversos tipos de problemas. El primero y el más importante, sobre el cual vamos a discutir seguramente en los próximos minutos, es que siempre hay un ajuste tributario esperado por parte de los agentes cuando los déficits fiscales son elevados, y eso lo que promueve es bajos niveles de inversión por la incertidumbre tributaria asociada. Este es un fenómeno de larga data en la historia del Uruguay. Seguidamente, un elemento que ha sido corrigiendo en los últimos años, el sesgo discrecional de la política económica ha sido una característica importante del funcionamiento de la economía en Uruguay, de los distintos gobiernos en materia de política económica. Eso ha dado lugar a inconsistencias intertemporales del manejo macroeconómico, ha dado lugar a que las políticas fiscales no han sido necesariamente consistentes, me refiero a la política fiscal, monetaria y salarial a lo largo del tiempo, provocando apreciaciones espurias del tipo de cambio, y a su vez ha dado lugar a marcados ciclos políticos. La historia de Uruguay en la política fiscal, Uruguay es un ejemplo casi de libro de texto de cómo se produce el ciclo político en el presupuesto a lo largo de más de 60 años de datos que ofrece la gestión fiscal. O sea que estos aspectos que tienen que ver con la discreción de la política económica son uno de los aspectos que el sistema político ha sido consciente de ello, ha intentado resolver. La regla fiscal, la mayor independencia técnica del Banco Central constituyen elementos que van en la dirección precisamente de reducir este tipo de sesgos innecesarios. Y finalmente, un elemento sobre el que también vamos a volver a lo largo de esta interpretación es que tenemos una matriz de protección social que está desenfocada. Tenemos, a pesar de las mejoras que tuvieron lugar entre aproximadamente 2006 y 2015, 2014, nuestra materia de protección social sigue presentando diversos problemas. En primer lugar, tenemos un sesgo etario, donde claramente la pobreza concentrada en la infancia es un problema y un desafío, como este gobierno está poniendo sobre la mesa para poderlo atacar firmemente. En segundo lugar, tenemos algunos aspectos vinculados al sistema previsional que continúan provocando desafíos y que también vamos a explicar aquí algunas de las innovaciones que vamos a poner a consideración del Parlamento en los próximos meses. Y finalmente tenemos que ser conscientes de que hay aproximadamente 700.000 personas en este país que por estar integradas al sistema laboral formal de manera intermitente no tienen una adecuada protección del sistema. Cualquier persona que no esté a lo largo de toda su vida integrada de manera más o menos persistente en el sistema laboral formal, no tiene acceso a mecanismos de protección de la matriz social por su diseño, y eso deja a personas como las personas en situación de calle, a la población carcelaria y en particular a los hogares donde habitan niños en un extraordinario nivel de exposición. O sea que con estas lecciones de la historia y con ese contexto histórico, los objetivos que este gobierno se ha puesto sobre la mesa y que nosotros hemos reiterado en diversas circunstancias, en diversas oportunidades, son en primer lugar acelerar el crecimiento para aumentar la prosperidad y la cohesión social. Ese es un objetivo central sobre el que estamos trabajando, del cual voy a hacer diversos comentarios seguidamente. En segundo lugar, reenfocar y fortalecer el estado de bienestar para reducir la desigualdad, un aspecto que es muy relevante para este gobierno. Y finalmente, proveer los recursos que son necesarios para enfrentar los desafíos en materia de seguridad. Estos son los tres temas en los que los objetivos de la política económica están concentrados: acelerar el crecimiento, reenfocar y fortalecer nuestra materia de protección social y proveer los recursos suficientes para los desafíos que en materia de seguridad están puestos sobre la mesa. Entonces, déjenme racontar algunos aspectos que están directamente relacionados con algunos de los planteos que el senador Botana puso sobre la mesa y que tiene que ver con algo que me parece importante poner sobre la mesa. ¿Cuáles son nuestros puntos de partida? Porque toda la evaluación que hagamos de la situación fiscal, de la situación inflacionaria y de la situación de los ingresos de los hogares tienen que estar contextualizados con los puntos de partida. Primer comentario: la situación del punto de partida en una situación como la que está descrita aquí, que fue presentada en oportunidad de discusión presupuestal el año pasado.
las metas y los resultados fiscales 2020 y 2024 arrojaron que durante el último año de gobierno, por distintas circunstancias que no tiene sentido discutir aquí, fueron incumplidas. Fue incumplido el resultado fiscal estructural porque debió ser 2,9 y fue 3,7. Fue incumplido el tope del gasto cuando esa meta estaba establecida porque el crecimiento del gasto ese año fue 4,7 en lugar de lo que estaba previsto, que era en torno del 2,5, perdón, y finalmente también fue alcanzado el resultado del tope de endeudamiento una vez que el Parlamento habilitó el aumento del tope de endeudamiento. O sea que el primer elemento del punto de partida es que la situación fiscal inicial era una situación fiscal en ningún caso exorbitantemente negativa, pero claramente con fragilidades manifiestas. En segundo lugar, y como fue señalado por el senador Botana, también el punto de partida supuso un proceso importante de caída de la inflación. A principios de al principio de marzo del 2025 llevábamos 21 meses de la inflación dentro de lo que era en aquel momento el rango meta del Banco Central, con un proceso consistente de caída de la inflación que se había iniciado allá por 2022, gracias a una política monetaria claramente de sesgo contractivo y al mismo tiempo un escenario de evolución del dólar global que facilitó esta situación. En segundo lugar, y en tercer lugar, el primer, que me parece importante tenerlo como contexto, a lo largo del periodo anterior, la variación del ingreso de los hogares se mantuvo más o menos estable. Al final del cuarto trimestre de 2024, los ingresos de los hogares estaban en un nivel muy similar al de 2019. O sea que una situación fiscal frágil, una desinflación en proceso importante y una estabilidad en los ingresos de los hogares respecto de lo que era el nivel 2019, habiendo pasado por una clara caída como consecuencia del fenómeno de la pandemia. Dicho eso, me quiero concentrar ahora en lo que nosotros, y eso nos va a llevar a discutir algunos de los aspectos que han sido puestos sobre la mesa, algunos de lo que consideramos nosotros como logros, que no dejan de marcar algunas preocupaciones. Por supuesto que para el gobierno el hecho de que la economía esté creciendo por debajo de lo que estaba previsto constituye una preocupación. Por supuesto que para el equipo económico esto es un factor de atención permanente y por supuesto que estamos trabajando para poner sobre la mesa iniciativas y poder hacer manejos de los instrumentos de la gestión macroeconómica en esa dirección. Pero igual, en cualquier caso, nosotros creemos, a pesar de algunas visiones que han sido puestas sobre la mesa, es que la economía está en marcha, el país está en funcionamiento y a pesar del escenario internacional que el país enfrenta, la economía está transitando esta situación con bastante fuerza. En primer lugar, la economía el año pasado creció sustancialmente menos de lo que estaba previsto, como fue señalado el crecimiento previsto era 2,6, finalmente el crecimiento fue del 1,8, pero nos ubica por encima del crecimiento promedio del periodo pasado y de toda la década. Básicamente lo que tuvimos en el periodo pasado, me refiero a la década anterior, básicamente lo que tuvimos en el periodo anterior fue una contracción significativa en 2020, producto de la pandemia, un rebote muy importante en 2021 que tendió a extenderse en 2022 y un efecto positivo en 2023, pero el crecimiento promedio de la economía del año 2025 estuvo por encima del promedio de la última década alcanzada por Uruguay. Una digresión que me parece importante tomar en cuenta. Por supuesto que una digresión en relación a las proyecciones de crecimiento y a lo que son cuando uno elabora un presupuesto y cómo se planta frente a las proyecciones de crecimiento, que esto fue objeto de una discusión también en el Parlamento durante el año 2025. Acá lo que ven en el gráfico del lado izquierdo son las expectativas de crecimiento que estaban siendo proyectadas en agosto de 2025. Lo que ven en verde son las proyecciones de analistas de mercado, lo que ven en azul son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y lo que está en naranja era los supuestos del gobierno en el presupuesto. Esos son datos a agosto del 2025. O sea que en agosto del 2025, cuando nosotros presentamos el presupuesto, la visión que el equipo económico tenía estaba en línea con lo que los analistas de mercado sostenían. Lo que efectivamente ocurrió es que eso después no se cumplió para ninguno de los tres evaluadores y por lo tanto el resultado económico del año 2025 fue peor del que era el que estaba previsto, no obstante lo cual seguimos pensando que los resultados, como voy a mostrar enseguida, estuvieron bastante alineados a los objetivos que el gobierno se propuso. Estamos atentos
y cuidadosos al dato positivo del primer trimestre de 2026, que muestra un crecimiento interanual de 0,9% y a un crecimiento intertrimestral desestacionalizado de 0,8%. Es muy prematuro sacar una evaluación al respecto, pero en cualquier caso la economía está creciendo más de lo que estaba haciéndolo en la última etapa del año anterior, y eso constituye un elemento positivo para la evaluación. Y eso se alinea, por eso me llama la atención algunos de los aspectos que fueron mencionados, a que estamos en una economía que está registrando un récord medido en moneda constante en materia de exportación de bienes y servicios. Estamos en máximos históricos en materia de exportación de bienes y servicios en relación a los datos del pasado. Así que me llama la atención algunas afirmaciones que fueron realizadas en relación a este tema. Estamos en una economía que el año pasado tuvo, como fue reconocido, un crecimiento del salario real, un aumento del 2,3%, un aumento pronunciado y significativo, sobre todo tomando en cuenta los niveles de inflación. Y además, y mucho más importante, es que quedó demostrado que ante una gestión de la política económica es posible tener crecimiento del salario con más empleo y con menor desempleo. El año pasado tuvimos una tasa de actividad muy importante y en particular muy significativa de las mujeres, donde tanto el empleo femenino como el desempleo femenino tuvieron buenos desempeños. El empleo femenino creció, como ustedes los ven ahí, en materia del 1,1, y la tasa de desempleo en particular para ese grupo de población tuvo una contracción. Y además, cuando uno mira la tasa de desempleo, registramos una caída significativa. O sea que lo que tenemos es un país que puede lograr dar tasas de crecimiento salarial con mejores indicadores del nivel de empleo. El año pasado, como fue señalado, fueron creados 26 empleos, de los cuales 20.000 fueron mujeres, y además durante este año tuvimos la continuidad, un escenario de continuidad de crecimiento del empleo, la mayor del cual es formal. Como ven en el gráfico de la derecha, las personas cotizantes en BPS están creciendo, de modo tal que no solamente estamos ante un escenario de aumento de salario real con creación de empleo, sino con creación de empleo de calidad, porque los empleos formales, los empleos cotizantes están aumentando. A su vez, eso da lugar a que los ingresos de los hogares están hoy en su máximo histórico. El dato que tenemos del primer trimestre de 2026 indican que es el registro más alto en materia de ingresos de los hogares, porque hay detrás de esto un crecimiento de la masa salarial significativo. O sea que desde el punto de vista de los indicadores del mercado laboral, en un escenario de bajo crecimiento o de crecimiento menor al esperado, estamos satisfechos, lo que no quita que tengamos que seguir pendientes de trabajar firmemente para evitar eventuales problemas como los que fueron sugeridos que podrían darse en el futuro por aspectos relacionados con la rentabilidad de las empresas. A su vez, de una manera muy moderada, hay que reconocerlo, pero tenemos algunos indicadores favorables en materia de reducción de la pobreza, en particular en la pobreza infantil, donde se produjeron reducciones, en el primer caso de la pobreza general modestos, en el caso de la pobreza infantil un poco más importantes, aunque todavía en niveles que son absolutamente incómodos para este gobierno y seguramente para cualquier persona que habita en el país. Como ya señalé, el otro dato positivo es una inflación en descenso. Tenemos el año 2025, que es el registro de año calendario más bajo en 2 décadas. Eso forma parte de una larga gestión de la política monetaria del Banco Central, acompañada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha dado lugar al fenómeno de inflación por debajo. Como fue señalado, nuestros objetivos de deuda, nuestros objetivos fiscales fueron cumplidos el año pasado. Nuestra deuda neta como porcentaje del PIB se mantuvo dentro del ancla a mediano plazo. Nota aparte, si esto fue ayudado por una evolución del dólar, también hay un conjunto de efectos negativos que fueron señalados por quien me presidió en el uso de la palabra como afectados por el valor del dólar. Como todo ocurre en la economía, hay efectos positivos y negativos, así que si contamos los negativos relacionados con el nivel del dólar, también tenemos que ser honestos en reconocer que este fenómeno ayuda a la recuperación. Es la realidad que tenemos, el valor del dólar ha sido el que ha sido. Pero en cualquier caso, la deuda neta se mantiene por debajo del ancla. A su vez,
se cumplió la meta de resultado estructural durante 2025, a pesar de que el resultado fue claramente inferior en términos de crecimiento y por lo tanto en relación a la recaudación. El resultado fiscal estructural, que es sobre el que está definida la meta fiscal, alcanzó el nivel establecido por la meta y a su vez el tope de endeudamiento, sin tener que recurrir a cláusula de salvaguarda, estuvo por debajo. O sea que el año pasado, desde el punto de vista fiscal, el gobierno logró con un menor nivel de actividad cumplir con las metas que estuvieron definidas oportunamente. A su vez, el año pasado, entre los logros que se destacan son la aprobación del presupuesto quinquenal con un gran amplio apoyo parlamentario, los cambios tributarios que ha permitido a Uruguay ser el segundo país de la región en sumarse al marco global BEPS y a su vez gravar la introducción de un impuesto que era de estricta justicia, que era por primera vez gravar las rentas de la ganancia de capital en el exterior, que por alguna extraña razón habían sido exceptuadas en las reformas tributarias preexistentes. De modo tal que hoy las rentas por ganancia de capital, tanto en el exterior como a nivel local, están gravadas de manera consistente, de forma de evitar incentivos a ahorros en lugares diferentes en función de estímulos tributarios. Y a su vez, es importante mencionar que hemos estado en condiciones, por un conjunto de fortalezas que el país ha ido construyendo y por un conjunto de decisiones que el gobierno fue tomando, de gestionar shocks externos negativos que han tenido lugar. En primer lugar, durante el año pasado tuvimos un retorno del debilitamiento del dólar a nivel global. Lo que ustedes ven allí es los niveles del dólar, el debilitamiento que el dólar tuvo a nivel global, lo que supuso una apreciación de la moneda en Uruguay, que indicó que Uruguay debió intervenir. Y aquí lo que ustedes ven, me quiero detener un momento en esto, es en las acciones que el gobierno uruguayo tomó en el mes de enero de este año. Lo que ven en el gráfico de la izquierda es la cotización del dólar en comparación con el peso uruguayo. Lo que ocurrió en el día 23 de enero del 2026 fue el anuncio de parte del Banco Central de realizar un comité de política monetaria extraordinario y a su vez y al mismo tiempo lo que ocurrió fue que el gobierno definió la posibilidad de realizar operaciones de futuro en el mercado de cambios para cubrirse en materia de gastos que estaban previstos. Esos dos efectos tuvieron rápidamente una alteración de la trayectoria del tipo de cambio, que había mostrado una tendencia declinante durante una buena parte del 2025, que corrigió el nivel del tipo de cambio y que permitió que Uruguay, como lo ven en el gráfico de la derecha, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con el dólar del 23 de enero en adelante, esté entre los países que más depreciaron su moneda respecto de una canasta de países. O sea que lo que tenemos por delante es que el gobierno, ante una trayectoria de apreciación espuria del tipo de cambio, porque esto no estaba asociado a una tendencia global, sino que estaba asociado a un fenómeno que estaba teniendo lugar de manera exagerada, tomó medidas relacionadas con el objetivo de inflación y tomó medidas relacionadas con sus compras públicas que tuvieron efectos sobre el valor del dólar que impidieron que Uruguay siguiera en una trayectoria de apreciación del tipo de cambio que se entendía que era inconveniente, lo que llevó no solamente a afectar el nivel, sino a ser uno de los países comparativamente que más ha podido depreciar la moneda. Gracias a eso y a un conjunto de otras circunstancias, cuando uno mira el tipo de cambio real bilateral de Uruguay, que es la competitividad bilateral que el país tiene, encontramos que medido por este indicador habitual que mide los precios en dólares de Uruguay respecto de socios comerciales relevantes, estamos en niveles más o menos estables respecto a nuestra competitividad con Estados Unidos. Esa es la razón por que la gráfica gris, la curva gris está en el eje horizontal. Estamos en mejores niveles de competitividad que en el promedio de los últimos 15 años respecto a Argentina. Esa es la razón por que la gráfica azul está por encima de esa línea constante. Y estamos conscientes, como ha sido señalado, de que mantenemos con respecto a Brasil un desvío de precios que sigue siendo relevante y sobre el cual somos vigilantes, como voy a mencionar en algunos minutos. O sea que
el principal mensaje es que en la gestión de riesgos o en la gestión de efectos indeseables que pueda tener la trayectoria del dólar sobre la actividad y sobre las decisiones económicas de Uruguay, el gobierno ha sido muy cuidadoso en poder reaccionar y poder poner sobre la mesa todas las herramientas que tiene a su disposición con el propósito de evitar ese tipo de fenómenos que se entendían innecesarios e indeseables y además provocados por tendencias no globales, sino por aspectos más vinculados al mercado doméstico. El segundo punto que tiene que ver con la gestión de shocks tiene que ver con cómo hemos estado gestionando la amortiguación del shock petrolero que ha tenido lugar. Aquí tienen ustedes, como ustedes saben bien, lo que ha ocurrido con el precio del petróleo desde febrero en adelante, con un incremento significativo, una casi duplicación del precio que tuvo lugar hasta el mes de mayo, con la posterior convergencia a niveles más bajos. Ese es el shock que Uruguay recibió, y Uruguay lo recibió con una regla definida en el periodo anterior, que básicamente esa regla establece una fijación de precios de los combustibles cada 2 meses, en la que se establece el precio de paridad de importación, más el costo de la cadena secundaria, más los impuestos, más un factor adicional en nafta y gasoil para compensar el subsidio de la garrafa. Una regla que es muy parecida a la que fue definida en el periodo anterior. Con esa regla, con trabajo cada 2 meses, enfrentados al shock, lo que se decidió por parte de las autoridades de gobierno fue interrumpir la fijación cada 2 meses y pasar a una fijación mensual. Y gracias a esa aplicación mensual, permitió que los aumentos fueran menores a los de la PPI y menores a la región. Y yo quiero mostrarles aquí algunos elementos. En primer lugar, lo que ustedes ven en el gráfico de la izquierda es cuál debería haber sido el precio del gasoil si nosotros hubiéramos seguido el PPI. Eso lo ven, el precio de referencia de la URSEA. Ahí lo ven en la línea punteada en rojo. Y cuál fue efectivamente establecido por parte del gobierno, lo que ven en azul. Y en segundo lugar, a la derecha, lo que ven es lo mismo, el precio de referencia de la URSEA, que debió haberse fijado si se hubiera seguido solamente este criterio, como algunos agentes reclaman, y cuál fue el precio que efectivamente tuvo lugar por parte de la fijación de precios. Esto es lo que demuestra, por lo menos en la opinión mía, en la opinión del ministro de Economía, es que tener mecanismos de amortiguación en la fijación de precios de los combustibles en un país que es importador de petróleo y que tiene la actividad económica y la actividad del transporte, la actividad productiva y la actividad del transporte tan altamente comprometida a estos elementos, es un elemento central, porque miren lo que pasó en la región. Esta es la variación de combustibles en los últimos 3 meses, o sea, esta es la gestión del shock de los últimos 3 meses, donde ven a la izquierda cuál es el precio de la nafta y a la derecha cuál es el precio del gasoil. Uruguay claramente es el país que no es productor de petróleo, porque a la derecha nuestra se ubican los países que no son productores de petróleo en la región, Paraguay, Chile y Perú, que mejor gestionó este fenómeno. Tener acciones de fijación de precios mediante una regla que es clara, que es transparente, constituye un elemento importante. Por lo tanto, en primer lugar, para cerrar esto, hemos crecido por encima del promedio de la última década, hemos tenido buenos registros, en nuestra opinión, en materia de empleo y en materia de actividad. Un indicador que me olvidé mencionar, que me parece muy importante subrayar, es que a pesar de las noticias que han tenido lugar respecto de cierre de empresas, el año pasado en Uruguay abrieron 3.091 empresas, datos BPS cierros 2025. Esta semana se va a conocer el dato del primer trimestre, pero en ningún caso se puede afirmar que en Uruguay estamos ante una contracción de la actividad empresarial. Es cierto, y créannos que estamos muy atentos a cada uno de esos cierres, a cada una de esas localizaciones, por los efectos que esto tiene sobre las personas que trabajan, sobre los lugares donde están localizadas estas empresas, pero en ningún caso se puede afirmar que estamos ante, o se puede enfatizar que estamos ante un cierre masivo de empresas, porque datos oficiales del BPS señalan que el año pasado hubo una creación neta, o sea, descontando las aperturas y los cierres de 3.091 empresas. O sea que indicadores de actividad, indicadores de empleo que son satisfactorios, sobre todo a la luz de la desaceleración, indicadores fiscales que muestran que Uruguay sigue teniendo una restricción fiscal, pero que a pesar del menor crecimiento fue capaz de gestionar
cumpliendo las metas establecidas y a su vez mostrando dos ejemplos: fijación del tipo de cambio, o mejor dicho, nivel del tipo de cambio y amortiguación de los precios de los combustibles como dos políticas activas para evitar que shocks externos se propaguen internamente. Déjenme señalarles algunas cosas más. Parte de estas acciones o de estos logros están fuertemente fundados en logros y fortalezas que esta economía tiene construidas de larga data. La primera, 98% de la generación eléctrica de este país proviene de fuentes renovables. 30 años atrás, 25 años atrás, un cambio en el precio del petróleo como el que tuvo lugar entre febrero y mayo habría sido catastrófico para Uruguay. La razón por la cual eso no ha sido catastrófico tiene que ver con dos cosas, o con un conjunto de aspectos, pero en primer lugar tiene que ver con el hecho de que nuestra matriz de producción de energía eléctrica está protegida, está blindada del fenómeno del precio del petróleo. Fíjense que el año pasado solamente el 2% de la generación de energía eléctrica provino de fuentes fósiles, un elemento central de política de Estado construido de largo aliento en Uruguay. En segundo lugar, obviamente esta situación del shock internacional nos tomó con un nivel de inflación sustancialmente bajo en términos internacionales. Imagínense lo que hubiera sido un shock de estas características con estos aumentos de combustibles que hemos tenido que promover en una economía con inflaciones superiores al 8 o al 9%, entre otras cosas porque los mecanismos de indexación de la economía hubieran sido otros. Así que los menores niveles de inflación también son relevantes. El escaso peso de los subsidios energéticos que Uruguay tiene en comparación con la región, algo que fue recientemente destacado por el Citibank, también constituye una fortaleza que le ha permitido a Uruguay gestionar este shock de manera favorable y además tener una regla fiscal ya consolidada, mejorada en la última administración, limita rápidamente el desanclaje de expectativas de inflación, a pesar de los aumentos de los precios de los combustibles y a pesar de que las expectativas de inflación tuvieron leves aumentos, en ningún caso están desalineadas a lo que el Banco Central prevé. A su vez, tenemos un equilibrio de balance de pagos. Tanto nuestro saldo en cuenta corriente está ubicado en 0,4% del producto y nuestras reservas internacionales son de nivel extraordinariamente elevado, casi 22% del producto. A su vez, menos dolarización de la deuda pública, lo cual es un elemento sustancialmente importante. Y aquí quiero abrir un paréntesis instantáneo. Tener un nivel de dolarización como esta, donde la mitad de la deuda hoy está en moneda nacional y la otra mitad está en moneda extranjera, nos permite disfrutar de algo que no es visible, que nunca es visible, hasta que ocurre. Nosotros en el año 99 iniciamos una sucesión de shocks negativos que en el 2002 terminaron en un escenario muy complejo, entre otras cosas porque nuestro nivel de deuda era del 88% del producto. Por supuesto, eso cuesta, como ha sido señalado recientemente, pero eso es un seguro que nosotros hemos comprado. ¿Por qué? La pregunta después es si el seguro es caro o no es caro. Ahora, créanme que en esta misma sala, parados acá en el 2002, hubieran querido tener la estructura de deuda que tenemos hoy. Porque si hubieran tenido esta estructura de deuda en el 2002, todo lo que pasó en el 2002 hubiera sido sustancialmente menos relevante. No hubiera habido una crisis fiscal como la que tuvimos y por lo tanto tenemos que aprender que parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos 20, 25 años es aprender de las lecciones de la historia. Un alto nivel de dolarización expone a los agentes económicos a un aspecto que no se observa hasta que ocurre, que es el descalce de monedas. Ganar en pesos y deber en dólares es suicida. Uruguay recauda pesos y por lo tanto tiene que tratar de deber la mayor cantidad de pesos posible. Por supuesto, si hay una estructura financiera que permite deber un poco de dólares porque eso abarata, bienvenido. Pero esta política que ha sido desarrollada de manera consistente por la Oficina de Deuda desde el año 2003 es la que nos ha permitido muchas cosas, entre otras cosas gestionar el riesgo financiero de un shock como el que acabamos de recibir. Eso es algo que yo desearía que no perdamos de vista los hacedores de política, porque Uruguay tuvo 3 crisis financieras extraordinarias, 65, 82 y 2002. Y en las 3 crisis, el exceso de dolarización del sistema, tanto financiero como del sistema público, fue un factor de propagación y de perpetuación de la crisis extraordinario. Y eso es algo que esta generación de hacedores de política posteriores al 2002, afortunadamente comprendió que aún pagando un precio más alto por endeudarnos en dólares, es un seguro
que vale la pena. Es algo así como quejarse de haber pagado el seguro después de que no choqué durante todo el año. Por supuesto que si hubiera sabido que no iba a chocar, no iba a comprar el seguro. Lo mismo en materia de madurez de la deuda. Los distintos gobiernos uruguayos han hecho una larga gestión para que la madurez de la deuda haya crecido de manera sustancial. Si este gráfico lo extendiéramos a finales de los 90, la madurez de nuestra deuda se ubicaba sustancialmente por debajo de los niveles actuales. Eso quiere decir que también estamos expuestos a que cualquier shock transitorio lo podamos gestionar porque tenemos tiempo, porque nuestra deuda tiene vencimientos no cortos. Y sobre todo, esto que está aquí, y eso es relevante en relación a lo que decía antes. Hoy Uruguay es el país con menor riesgo país de la región, y eso es producto otra vez de un largo esfuerzo sistemático construido por distintos gobiernos, porque precisamente, dado que hemos desdolarizado o hemos avanzado en la desdolarización de nuestra deuda, tenemos que mantener niveles de confiabilidad y credibilidad en nuestra política fiscal y nuestra política macroeconómica para lograr que los intereses sean competitivamente bajos, y hoy tenemos niveles de spread soberano menores que de otras economías que tienen una tradición de estabilidad fiscal en particular, como es el caso de Chile y Colombia, mucho mayores al nuestro. O sea que lo que quiero decir o señalar con esto es que Uruguay ha estado atravesando un escenario externo convulso, ha estado recibiendo un shock externo complejo, que ha estado gestionando con un conjunto de logros positivos para la población, que es un año con creación de empleo, es un año con creación de empleo para las mujeres, con descenso de la pobreza, a pesar de la desaceleración, a pesar de que la inversión es insuficiente, a pesar de que el crecimiento no es el que nosotros hubiéramos querido. Y por lo tanto quiero detenerme en estos últimos minutos. Vamos a volver con algunas otras consideraciones en la siguiente intervención seguramente, porque no vamos a tener tiempo de explicar cuál es nuestra agenda. En este escenario que hemos descrito, con estos logros, con estas fortalezas, con estos desafíos que vienen dados, ¿cuál es la agenda que el gobierno en materia económica está poniendo sobre la mesa? En primer lugar, seguir integrándose a la economía global. Este es un elemento central y por eso revitalizamos Uruguay 21 como agente coordinador y promotor, donde volvimos a convocar al sector privado. Por eso continuamos el trabajo y el esfuerzo de largo aliento en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, que se ha venido desarrollando por muchos años y que afortunadamente se ha podido concretar en este periodo de gobierno. Por eso se cerró la negociación Mercosur-EFTA, que estará vigente entre Brasil, Uruguay y Noruega en breve. Y esto es un elemento, otra vez, que me permito señalar. En varias oportunidades, diversos agentes de la política nacional han enfatizado la salida del Mercosur como un camino posible. Y yo quiero subrayar que, si bien el Mercosur constituye para Uruguay un desafío, ha constituido en el pasado una restricción, sería imposible para Uruguay haber firmado un acuerdo de libre comercio con componentes sobre la inversión, tanto con la Unión Europea como con el EFTA. Pertenecer al Mercosur tiene efectivamente costos, pero también nos abre un conjunto de oportunidades. Entre los costos está la lentitud, la apertura insuficiente, pero entre las oportunidades está firmar este tipo de convenios y sobre todo, que Uruguay tiene un 17% de la población industrial que trabaja en actividades que están dirigidas exclusivamente al Mercosur. Si nosotros saliéramos del Mercosur y perdiéramos las ventajas arancelarias, hay una serie de actividades en las autopartes, en la producción química, en la producción de laboratorios que estarían severamente comprometidas. Así que celebraríamos que esta discusión, Mercosur sí, Mercosur no, la pudiéramos ordenar o hacer menos estridente. Por eso hemos seguido con el CPTPP, algo que inició el gobierno anterior y que nosotros creemos que vale la pena seguir explorando. Estamos en proceso de compliance y en 2027 vamos a iniciar el proceso de intercambio de ofertas. Por eso tenemos una agenda de trabajo con el Reino Unido, donde tenemos firmado un memorándum de entendimiento, y por eso estamos trabajando con la OECD para adoptar estándares internacionales para la regulación y los marcos de política. O sea, en aquella idea de ser flexibles y pragmáticos es todo lo que venga sea una oportunidad para Uruguay, para integrarse al mundo, para estar más cerca de los clubes que adoptan estándares regulatorios, estándares de políticas razonables y que permítanme usar la palabra, protegernos de este escenario convulso, incierto, arbitrario que domina la política internacional, es crucial. Y por eso es que Mercosur, CTPP,
OCDE y acuerdos con terceros países es una clave. Segundo elemento, además de seguir integrándose a la economía global, garantizar la estabilidad macroeconómica. Y este es un tema muy relevante en la discusión presupuestal que vamos a tener en los próximos días. Tenemos que ser muy prudentes en la gestión fiscal. Efectivamente tenemos un desvío, tenemos un déficit fiscal elevado que tenemos que corregir porque no es sostenible a largo plazo que nosotros tengamos estos persistentes niveles de déficit fiscal. El único punto que hay que ser cuidadoso es cómo y cuándo se hacen los ajustes necesarios. Entre otras cosas porque está lleno de lecciones en la historia que los excesos de austeridad son los que inducen fenómenos recesivos. Europa post-2008 está cargada de ejemplos de este tipo. Y por lo tanto, nosotros no perdemos de vista de que tenemos que trabajar en un programa de consolidación fiscal, pero tenemos que encontrar la manera de hacerlo y la forma de hacerlo en los momentos que esto sea positivo. En una economía que crece poco, además de eso, introducirle un exceso de restricción fiscal puede ser un problema. Solamente digo que puede ser un problema. Por eso es que el gobierno van a conocer en los próximos días los señores legisladores, va a mantener las metas aprobadas en el presupuesto. Para nosotros eso es indispensable, es una restricción que nos hemos impuesto en términos de que las metas que hemos establecido en materia de deuda, en materia de resultado fiscal estructural y en materia de tope de endeudamiento son un compromiso a mantener. Eso nos va a llevar a hacer lo mismo que hicimos en el 2025, una gestión activa del gasto, una gestión quirúrgica, reasignando prioridades y estableciendo la seguridad y la población vulnerable, donde infancia y calle son lo más importante, como las claves del presupuesto. Aquí quiero otra vez, esta es una vieja discusión en materia de técnica presupuestal. Uruguay está lleno de casos de recortes presupuestales, recortes flat. Un día asume un gobierno y dice, bajamos el 10% del gasto público. ¿Qué es lo que pasa con la historia? Y les invito a que seamos honestos intelectualmente y vayamos a mirar lo que dice, que eso ocurre durante los primeros 2 años. Pero que rápidamente, ni bien la situación de emergencia o la situación de señal que se quiere transmitir desaparece, el presupuesto, el gasto público crece tendencialmente hasta alcanzar los mismos niveles. Esa es la razón por la cual, incluso en la administración pasada, cuando había un compromiso de rebaja del gasto, habiendo superado los efectos post-pandemia, el gasto público no solamente no cayó, sino que creció tendencialmente. Y sobre eso es lo que hay que trabajar. Nosotros creemos que eso no se hace poniendo un límite arbitrario, autoritario a los distintos ministros, a los distintos ministerios, sino que se hace trabajando en conjunto, como lo hicimos en 2025, como lo estamos haciendo en 2026, para poder encontrar aquellas áreas donde se puede ganar eficiencia, donde se puede hacer un mejor uso de los recursos de manera tal de encontrar ahorros para poder destinar los recursos a los lugares donde más se requieren. Ese es el enfoque del gobierno con el cual estamos trabajando. O sea que gestionar de manera prudente es el primer componente de la estabilidad fiscal. El segundo es apuntalar la sostenibilidad y la transparencia fiscal. Y por eso, además de reafirmar las metas fiscales, estamos en un ejercicio de asistencia técnica por parte del Fondo Monetario Internacional, por primera vez en más de 30 años, en el cual Uruguay está trabajando para, 1, adoptar contabilidad patrimonial para el gobierno central BPS, 2, actualizar el manual de estadísticas fiscales y 3, actuar sobre el ciclo presupuestal de manera de hacerlo más transparente y más claro de lo que es hoy. O sea que no solamente se trata de gestionar prudentemente la fiscalidad, sino que se trata también de apuntalar la sostenibilidad y la transparencia fiscal. Seguidamente, el último comentario en relación a la estabilidad macroeconómica tiene que ver con consolidar la desinflación. Nosotros creemos que la credibilidad e independencia del Banco Central y la transparencia de la política monetaria y la consistencia con estas otras políticas es la clave para trabajar sobre esto. O sea que seguir integrándonos al mundo, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la inversión y el empleo es nuestro tercer capítulo. Por eso hemos desplegado el conjunto de acciones que hemos desplegado. En Uruguay el 80% de la inversión es privada. El 80% de la inversión es privada. Por lo tanto, lo que es clave que entendamos es que, además de la restricción fiscal, por más esfuerzos que hagamos con inversión pública, si la inversión privada no tiene lugar, el crecimiento económico no va a tener lugar. Y esa es la razón por la cual hemos puesto sobre la mesa
programas caminos que ponen a la promoción de la inversión en el centro de la atención. Esa es la razón por la que se ha creado la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión en el MEF. Es la razón por la que se han introducido mejoras de gestión y un nuevo decreto para la COMAP que rige del 1 de febrero de 2026 con fuerte énfasis en las MIPYMES. Esa es la razón por la que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento la Ley Integral de Empleo, con subsidios a la contratación de hasta el 80% del salario para jóvenes, jefas de hogar mayores de 45 años y un conjunto de otros colectivos en dificultades, y con absoluta prioridad a las MIPYMES. Esa es la razón por la que tenemos un nuevo régimen de desarrollo inmobiliario de gran porte que fue puesto en funcionamiento el año pasado. Tenemos un programa de atracción de talento calificado que fue promovido extranjero, que fue promovido en el presupuesto, y tenemos un nuevo régimen de tax holiday que pretende atraer inversores a Uruguay. El foco es en gran medida, además de lo que hagamos en materia de inversión pública, que lo comentaré más adelante, el tema de promover la inversión. Quiero detenerme un segundo en el tema de reducir el costo de vida y aumentar la competitividad, porque esta es otra de las iniciativas que hemos puesto sobre la mesa la semana pasada como un elemento central para poder, de nuestra agenda económica, para poder atacar algunos de los problemas identificados. Uruguay es caro. Efectivamente, Uruguay es caro. Y ello restringe el acceso a bienes y servicios y afecta a la competitividad, especialmente de MIPYMES y de empresas que están expuestas a la competencia internacional. Las MIPYMES en Uruguay son el 99% de las empresas y son las 2/3 partes de los ocupados, 730.000 personas. Esa es la razón por la que nosotros en la Ley de Competitividad y Costo de Vida hemos puesto a las MIPYMES en el centro de nuestra atención. Históricamente, Uruguay lograba volverse relativamente barato en ciertas circunstancias como consecuencia de la gestión macroeconómica. Un escenario externo desfavorable, una crisis de balance de pagos, un escenario de crisis del sistema bancario provocaba devaluaciones de la moneda que nos hacía extremadamente barato y que recomponía la tasa de ganancia del sector exportador, y eso permitía recuperar el crecimiento. Bueno, eso por distintas razones es muy poco probable que ocurra. No tenemos por delante escenarios de crisis de balanza de pagos, no tenemos por delante una crisis financiera que provoque una devaluación de la moneda espuria, no provocada. Y en segundo lugar, creo yo que es un consenso entre los gobiernos, pero en particular para el gobierno que yo integro, de que el manejo del tipo de cambio para poder generar una competitividad extraordinaria tiene consecuencias sobre los salarios, tiene consecuencias sobre los ingresos de los hogares extraordinarias, porque este es un país donde ya la canasta de consumo tiene un alto componente, la canasta de consumo básica, importada. Toda vez que yo provoco una devaluación o que pretendo generar una depreciación extraordinaria de la moneda, rápidamente lo que provoco es una afectación del salario. Y diría que las últimas veces que hemos logrado volvernos más competitivos por la vía cambiaria han sido momentos en los cuales la sociedad no lo pasó bien. Esencialmente la última fue el 2002. Así que esa es la razón por la cual este gobierno está firmemente convencido que la forma de atacar los problemas de competitividad no pasa por la gestión macroeconómica. La gestión macroeconómica ha dado todo lo que tiene que dar en materia de estabilidad, reglas de juego, credibilidad, de manera tal de generar las condiciones de competencia e inversión razonables. Y eso nos lleva a que tenemos que encarar cosas que durante 40, 50, 60 años no hemos hecho, entre otras cosas porque una inflación alta, una distorsión de precios relativos, lo que hacía era esconder esos problemas. Tenemos que promover reformas para aumentar la productividad, promover la innovación, estimular la competencia y reducir la burocracia. El año pasado empezamos con la simplificación y digitalización de trámites de comercio exterior, que alcanzó el 75% de la documentación de comercio exterior. Este año pusimos sobre la mesa la Ley de Competitividad y Reducción de Costo de Vida, que agilita trámites, que apoya a las MIPYMES, que promueve el comercio exterior facilitando una serie de aspectos, que alienta la competencia y que promueve la innovación. Solamente mencionarles algunos temas. Estamos poniendo sobre la mesa las declaraciones juradas y los silencios positivos como técnica de relacionamiento con la administración pública. Estamos apoyando a las MIPYMES, permitiendo la graduación tributaria para levantar algunos de los problemas que fueron recién expuestos por el senador Botana. Estamos promoviendo un sistema de gestión integrado gratuito de facturación, cobranza, inventarios y proveedores y cuentas a pagar
para las MIPYMES y estamos reduciendo los costos para los registros de productos, que en algunos casos llegan a valores imposibles de ser pagos por una pequeña empresa. En materia de competencia, estamos promoviendo la transformación de la Comisión de Servicios Descentralizado, la Comisión de Defensa de la Competencia como un servicio descentralizado. Estamos fortaleciendo sus capacidades investigativas, estamos facilitando la existencia de importadores múltiples, algo que se ha dado lugar a muchas discusiones en relación a la pasta de dientes, por ejemplo. Estamos obligando a publicar precios por unidad de medida. Esas son algunas de las iniciativas que hemos puesto sobre la mesa para promover un escenario más atractivo para la inversión, para la competencia, porque creemos que la competitividad, que créannos que nos preocupa por los efectos que esto puede tener sobre la generación de empleo, sobre el crecimiento, es un área crucial, pero que no se ataca con el tipo de cambio, se ataca con reformas de este tipo. Y déjenme terminar solamente señalando los ámbitos estratégicos de la política económica sobre los que estamos trabajando con otros ámbitos de la administración. En primer lugar, frontera. Creo que nosotros pusimos una agenda de frontera que tiene que ser evaluada, que probablemente no ha producido los resultados que se podían esperar, pero que por primera vez tenemos sobre la mesa un marco de política de frontera y la existencia del observatorio que nos va a permitir evaluar lo que estamos haciendo para poder mejorar. Riego. Estamos tratando de avanzar en la generación de condiciones de inversión para el desarrollo del riego y la promoción del riego, tanto en los predios individuales como en la promoción de proyectos multiprediales. En esto el precio de energía es un tema crucial sobre el que tenemos que trabajar. En energía estamos trabajando para concretar oportunidades de distinto tipo, donde también el precio de energía es crucial. Y lo voy a poder contestar con más profundidad después, pero créanme que el precio de la fijación de UTE no es un precio igual para todo el mundo. Esa es parte de la batalla que todos los días la ministra de Industria, el ministro de Economía damos con distintos ámbitos para poder encontrar precios específicos para proyectos específicos de manera tal de ser más competitivos. En logística se está poniendo sobre la mesa un plan de vialidad por 2.000 millones de dólares que tiene intervenciones en 8.000 kilómetros de los 9.000 kilómetros de la red nacional y con más de 100 puentes. Hay una serie de inversiones previstas para puertos, donde están algunas de las que señaló el legislador Botana, y también un programa de inversiones para el ferrocarril. O sea que riego, energía, logística, frontera y sistema financiero, y con esto termino. La agenda del Banco Central para expandir el crédito, tanto el mercado como las tasas, como avanzar en la desdolarización de instrumentos e incentivos a entidades financieras, como la protección al consumidor y los ahorristas y el desarrollo del mercado de valores, es un ámbito central. Sin un sistema financiero más competitivo, más barato, más eficiente, difícilmente nosotros podamos apalancar inversión. Es más, el momento de las inversiones más atractivas que Uruguay ha tenido en la historia reciente, que ocurrió entre aproximadamente 2005 y 2015, nuestro sistema financiero no vio que eso pasó por delante de sus ojos. Todo ese financiamiento vino del exterior y se produce la paradoja que nuestro sistema financiero, por distintas razones de incentivos y de diseños regulatorios, capta ahorro uruguayo, coloca en el exterior y se financia en el exterior. Eso no necesariamente es malo desde todo punto de vista, pero créanos que hay muchas más oportunidades para el mercado financiero local, para poder generar mejores condiciones de crédito para las personas, en particular, donde las tasas son extraordinarias, para las pequeñas y medianas empresas, pero también para el sector competitivo. O sea que nosotros estamos trabajando en, además de integrarnos en la economía global, además de garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la inversión y el empleo mediante un conjunto de paquetes legales, además de promover la reducción del costo de vida, aumentar la competitividad mediante reformas micro y apuntar a las estrategias como son la frontera, el riego, la energía, la logística, el sistema financiero. Ese es el corazón de la política económica. Obviamente, lo que tenemos que hacer a su vez son tres cosas adicionales que las vamos a desarrollar en nuestra siguiente intervención. En primer lugar, proveer recursos para un conjunto de áreas críticas, como son seguridad, personas en situación de calle e infancia, pero sobre todo
avanzar en la mejora de nuestra matriz de protección social, donde tanto infancia como modificaciones al sistema previsional son cruciales, pero dado el tiempo es una intervención que haremos en la siguiente parte. Así que muchas gracias por su atención.